Buenas noches, jóvenes. Esperando que estén bien. Vamos a comenzar con el último capítulo, que se refiere a la prueba de hipótesis. Indicar lo siguiente. Este término de hipótesis, yo me imagino que no es nada nuevo para ustedes, ¿no? Quizás lo han visto en alguna asignatura o quizás en algún momento ¿no? de una hipótesis. Suponiendo que tal vez para algunos es un término nuevo, le vamos a dar un concepto breve de lo que es una hipótesis. Vamos a poner como una pregunta. ¿No? Vamos a preguntar qué es una hipótesis. ¿No? Como les decía, yo me imagino que alguno de ustedes que lo tiene claro esta palabra, este término. En algunos casos uno suele escuchar este término en algunas situaciones, ¿no? En algún evento que ocurre, en algún suceso que ocurre, se formulan hipótesis, ¿no? Es decir, se formulan posibles respuestas a un problema, ¿no? Se presenta un problema o un suceso, ¿no? Algo ha sucedido por ahí, y uno se plantea hipótesis, es decir, se plantea posibles respuestas a ese suceso, ¿no? El por qué ha sucedido, qué ha pasado. Entonces uno dice, bueno, ha ocurrido tal situación debido a tal cosa, ¿no? Y eso es una hipótesis. En muchos casos, esta hipótesis viene como una afirmación, ¿no? Porque uno dice, debido a este suceso, entonces, este suceso ocurrió por tal situación. Entonces uno afirma, suele afirmar, ¿no? Pueden haber muchos ejemplos de la vida real, donde principalmente en criminalística se suele dar muchas hipótesis de lo sucedido, ¿no? En nuestro medio, o sea, en nuestra asignatura, ahora, para nosotros, la hipótesis va a ser un enunciado, o si quieren, una afirmación acerca del valor de un parámetro poblacional para nosotros, ¿ya? Para la asignatura, para la materia. Hipótesis es un enunciado o una afirmación acerca del valor de un parámetro poblacional. Cuando hablamos de parámetro, otra vez nos recordamos, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a mu. También puede ser la varianza poblacional y P. Se suele hacer este tipo de, se suele dar hipótesis acerca de estos parámetros poblacionales, ¿no? Promedio, varianza y proporción, por todo, obviamente, poblacional, referido a la población. ¿Por qué se hacen esas hipótesis? Porque no se olviden, dijimos, que nosotros nunca vamos a trabajar con la población. Es decir, nunca voy a saber estos valores, porque no voy a trabajar con población debido a diferentes situaciones que ya hemos hablado en nuestro capítulo. Por esa razón trabajo con muestras. Y cuando trabajo con muestras, voy a estimar, ¿no? ¿Dónde está este parámetro? Por eso es que se trabaja con muestras para indicar dónde está este parámetro. Eso hemos hecho en intervalos de confianza. Y ahora vamos a probar, vamos a hacer hipótesis en relación, tomando la muestra para relacionar con el parámetro poblacional, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer.
por cuestión de tiempo, ustedes ya saben que la siguiente semana es la última de clases, entonces creo que solamente vamos a trabajar con promedio, ¿no? No vamos a alcanzar a trabajar con estos otros parámetros poblacionales. Entonces nos vamos a dedicar a trabajar o a hacer hipótesis con o para mu, para el promedio poblacional. Bueno, ¿qué ejemplos puedo hacer en relación al promedio poblacional? Puedo decir lo siguiente. El ingreso mensual medio de los trabajadores en la ciudad de La Paz es 2.500 bolivianos, ¿no? Ahí estoy dando una afirmación, ¿no? Digo, el ingreso mensual promedio de los trabajadores en la ciudad de La Paz es de 2.500 dólares. Ahí estoy hablando de mí, porque estoy hablando de la ciudad de La Paz. Estoy hablando de todos los trabajadores, ¿no? Que tienen un ingreso mensual promedio de 2.500. Ahora, eso es una hipótesis, es una afirmación, pero que llega a ser una hipótesis que luego hay que demostrar si es verdadero o es falso. Si trabajo con, por ejemplo, con proporción, porque no siempre dijimos vamos a trabajar con promedio, con varianza, puedo trabajar con proporción, con porcentaje. Una hipótesis puede ser la siguiente, ¿no? Se dice lo siguiente, se sabe que el 20% de los delincuentes juveniles tienen sentencia y la cumplen en San Pedro, ¿no? Esa es una hipótesis, ¿no? Otra vez, se sabe que se dice que el 20% de los delincuentes juveniles tienen sentencia y la cumplen en San Pedro. Entonces, esa es una hipótesis. Habría que probar si es verdad esa hipótesis, ¿no? Entonces, una vez que yo me planteo la hipótesis relacionado con algún problema, algún suceso o algún acontecimiento, lo siguiente que debo hacer es una prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. Debo hacer una prueba de hipótesis. Ahora, ¿qué entendemos por prueba de hipótesis? O sea, ¿qué es una prueba de hipótesis? Se dice lo siguiente. La prueba de hipótesis es un procedimiento que está basado en la evidencia muestral, ¿no? Es un procedimiento basado en la evidencia muestral y obviamente en la teoría de probabilidades, la cual se emplea para determinar si la hipótesis es un enunciado razonable y no debe ser rechazado, o si esta hipótesis es irrazonable y debe ser rechazada. Ya eso es lo que nos dicen sobre la prueba de hipótesis. En resumen, ¿qué podemos decir? Que la prueba de hipótesis es un procedimiento en la cual vamos a decir al final de ese procedimiento, llegando al final, vamos a decir si aceptamos o rechazamos la hipótesis, ¿no? En resumen, eso es lo que, en eso consiste la prueba de hipótesis, en un procedimiento. Ahora, cuando decimos que vamos a hacer un procedimiento, significa que eh, vamos a hacer ese procedimiento paso a paso, ¿no? Vamos a hacer unos 5 pasos y de acuerdo a cada paso vamos a ir primero explicando en qué consisten estos pasos para luego hacer un ejemplo y quede claro esto, ¿no? En relación a la prueba de hipótesis. Comenzamos con el paso 1. El paso 1 para hacer la prueba de hipótesis significa, o lo que hago acá es plantear las hipótesis. Tengo que plantear las hipótesis. ¿Por qué dice hipótesis? Porque en este caso vamos a plantear 2 hipótesis, ¿no? Ahora, hablando de hipótesis, ustedes van a llevar una asignatura, no recuerdo el nombre, donde van a ver
que las hipótesis pues, son varias, ¿no? Depende mucho del tipo de estudio que estén haciendo. Hay varios tipos de hipótesis. No solamente las dos que enseguida vamos a ver, ¿no? Por si acaso. Porque en algún momento dicen, en tal asignatura nos han dicho que solo hay dos y demás, ¿no? No. Nosotros vamos a ver dos tipos, pero en realidad hay más tipos de hipótesis. Eso lo van a ver, no recuerdo en la asignatura que ustedes van a tener posteriormente. Ahora, hagamos el planteamiento de las hipótesis. Les decía, acá planteamos dos tipos de hipótesis. La hipótesis nula, H sub 0 es hipótesis nula y H sub 1 es la hipótesis alterna. ¿Sí? Hipótesis nula, hipótesis alterna. Esta hipótesis alterna, algunos autores también le llaman como H sub A, ¿no? Nosotros vamos a manejar como H sub 1, pero no hay problema como H sub 1. Hipótesis nula, hipótesis alterna. Ahora, hipótesis nula, decimos lo siguiente. Acá, una hipótesis nula. Es una afirmación o enunciado, es una afirmación o enunciado tentativo que se realiza acerca del valor de un parámetro poblacional. Otra vez, es una afirmación o enunciado tentativo que se realiza acerca del valor de un parámetro poblacional. Por lo tanto, la hipótesis nula siempre está relacionado con el parámetro poblacional. Ya sabemos, parámetro puede ser mu, sigma al cuadrado o p mayúscula. Entonces, acá siempre voy a hablar del parámetro poblacional. Luego, la hipótesis alterna. La hipótesis alterna también se llama o le llaman hipótesis alternativa, otros autores. Es una afirmación o enunciado que se acepta si los datos muestrales proporcionan evidencia de que la hipótesis nula es falsa. Entonces, acá también vamos a manejar el parámetro poblacional, pero nos vamos a basar, dice, en la evidencia muestral, para que si en algún momento si los datos muestrales nos dicen que esta hipótesis es falsa, entonces esta va a ser aceptada. Si esta es verdadera, esta va a ser rechazada. Entonces, eso vamos a ver enseguida, ¿no? Por eso se plantean dos hipótesis, para que si esta es aceptada, esta es rechazada, o si esta es rechazada, esta es aceptada. Ocurre lo contrario. Luego, pasamos al paso 2. El paso 2 se refiere al nivel de significación. Manuel. Paso 2, nivel de significación. El nivel de significación hemos comentado ya en el anterior capítulo, cuando hablábamos de el nivel de confianza, ¿se recuerdan? Nivel de significación, entonces, acá se designa con la NS, nivel de significación, y está relacionado con alfa, con el valor de alfa. Otros autores a este nivel de significación también le llaman nivel de riesgo, ¿no? Nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque es el riesgo que se asume acerca de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad debería ser aceptada porque es verdadera, ¿no? Otra vez, acá se habla de nivel de significación o nivel de riesgo, porque es el riesgo que se asume acerca de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad debe aceptarse por ser verdadera. Entonces, ese es el riesgo que estoy corriendo acá.
Generalmente el valor de alfa son valores pequeños, ¿no? O sea, pueden hacer el ejercicio con un riesgo de 1%, 5%. Máximo, se dice, se acepta con un 10%. Pero depende mucho del estudio que uno esté haciendo, ¿no? 1%, o sea, un riesgo bien bajo cuando se tiene condiciones controladas, ¿no? 10% cuando se hace con un 10% de riesgo, cuando se hacen encuestas, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde la gente puede responder cualquier cosa a la pregunta a la encuesta, a las preguntas de la encuesta. Entonces, ahí se corre un riesgo de un 10%. No, más de 10%, bueno, se dice que no estaría ya bien, no estaría aceptable el ejercicio, pero bueno, lo que la idea es que el riesgo siempre tiene que ser algo pequeño, algo bajo. Puede estar en porcentaje o puede estar en términos de probabilidades. Luego tenemos el paso 3. El paso 3 es el estadístico de prueba. Estadístico de prueba. Acá, en realidad, acá hay varios estadísticos, ¿no? Acá en realidad se dice identificación del estadístico de prueba, es decir, de acuerdo a mis datos que voy a tener, qué estadístico voy a usar. Pero nosotros, como hemos ya trabajado con la tabla Z, ¿no? Si se acuerdan de su tablita Z, vamos a seguir manejando eso, o para buscar el área en todo caso. Y por esa razón, por cuestión de tiempo, ya les decía, nosotros acá, nuestro estadístico de prueba, la que vamos a usar, va a ser Z. Z. X barra menos mu dividido sigma sobre la raíz de n. Ya, este va a ser el estadístico que vamos a usar en todos los casos. ¿Por qué voy a usar Z? Porque el tamaño de mi muestra, que es n, en mis ejercicios siempre van a ser 30 o más datos. ¿Está bien? Z se usa cuando las muestras son grandes, se dice. ¿Y cuándo son las muestras grandes? Cuando n tiene 30 o más datos. Por eso se usa Z. Ahora, cuando la muestra es pequeña, es decir, menos de 30 datos, hasta 29 datos, se usa el estadístico T. Para el estadístico T tiene su fórmula y también tiene su tablita, que es otra tabla, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a poder llegar a eso, no tenemos el tiempo, nos vamos a quedar solamente para trabajar con el estadístico Z. En todos los ejercicios van a usar esta Z. Ya sabemos, X barra, promedio muestral, mu, promedio poblacional, sigma, desviación estándar poblacional, y n, tamaño de la muestra. Luego, pasamos al paso 5. No, paso 4. Paso 4. El paso 4 es la regla de la decisión. Se llama regla de la decisión. Regla de la decisión. En este punto, lo primero que vamos a hacer es determinar el valor crítico. Valor crítico. Es decir, tenemos que, de acuerdo a nuestros datos, vamos a obtener un valor crítico. ¿Y qué es ese valor crítico? Este valor es un dato, si quieren, o es un número. Vamos a obtener un número, un dato, que va a dividir la región de aceptación con la región de rechazo. ¿Ya? En este paso determinamos el valor crítico
¿Qué es el valor crítico? Es un número, es un dato que divide estas dos regiones o zonas. También se suele llamar zona de aceptación, zona de rechazo, cualquiera de esos términos. Y luego ubicamos nuestros datos para pasar al paso 5. En el paso 5, lo que hacemos es la toma de decisión. Toma de decisión. Ese es el último paso. Toma de decisión significa que vamos de acuerdo a todo lo que vamos a hacer acá. Vamos a decidir si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Ojo, acá se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Siempre se refiere a la nula. Se rechaza o se acepta la hipótesis nula. ¿Ya? Eso no van a confundir, no van a tomar la alterna. Siempre se refiere acá a aceptar o rechazar la hipótesis nula. Bueno, una vez que ya tenemos los pasos a seguir para hacer la prueba de hipótesis, pasamos al siguiente punto para ya aplicar esto. Vamos a aplicar, vamos a hacer esto paso a paso para que quede claro esto de la prueba de hipótesis. Pasamos al punto 6. Decimos prueba de hipótesis, también se designa con la PH mayúscula, prueba de hipótesis de una cola. Prueba de hipótesis de una cola. ¿Por qué se denomina así? O sea, ¿por qué llamamos prueba de hipótesis de una cola? Porque cuando trabajemos en la prueba de hipótesis, vamos a tener la curva normal, y cuando se dice que es de una cola, se halla el punto crítico y se ubica, por decir, a este lado. Entonces, trabajo con dos zonas: aceptación, rechazo. O puedo tener también, ubico el punto crítico, a este lado, zona de rechazo, zona de aceptación. Por eso se llama de una cola, porque voy a trabajar solamente ya sea a este lado o a este lado, donde la curva se va a dividir solo en dos partes. ¿Ya? Por eso es una cola. Enseguida les digo cómo nos vamos a ubicar para saber si es una cola. También hay de dos colas, que luego vamos a ver, donde trabajamos en un mismo gráfico, hacemos los dos, acá los dos puntos críticos, y trabajamos con dos colas, ¿no? Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, trabajamos ahora ya sea con este tipo de gráfico o con este tipo, uno de los dos. Eso significa una cola. Hagamos un ejemplo. De esa manera vamos ubicando paso a paso los puntos que tenemos que tomar en cuenta, y de acuerdo a eso vamos a explicar. El ejemplo dice lo siguiente. La duración de los focos de una fábrica sigue una distribución normal con una desviación estándar de 120 horas de duración. Su vida media está garantizada durante 800 horas. Se escoge al azar una muestra de 50 focos y después de comprobarlas, se obtiene que la vida media es de 750 horas. Ahora, con un nivel de significancia de 0,01, la pregunta dice, ¿habría que rechazar el lote por no cumplir la garantía? Esa es la pregunta. Y voy a leer una vez más el enunciado. La duración de los focos que fabrica una empresa
tiene una distribución normal con una desviación estándar de 120 horas de duración. Su vida media está garantizada durante 800 horas. Se escoge al azar una muestra de 50 focos y después de comprobarlas, se obtiene una vida media de 750 horas. Punto y seguido, con un nivel de significación de 0,01, la pregunta dice, ¿habría que rechazar el lote por no cumplir la garantía? Esa es la pregunta. Luego, ahora, una vez que tengo los datos, hacemos la prueba de hipótesis, comenzando con el primer paso. Paso 1. El paso 1 está referido a al planteamiento de las hipótesis. ¿Recuerdan? Planteamiento de hipótesis. Por lo tanto, vamos a plantear acá la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Hipótesis nula, hipótesis alterna. Tengo que plantear esas dos hipótesis. También habíamos indicado acá que la hipótesis, que estas hipótesis siempre están, como en el problema dice promedio o dice media, por lo tanto estoy refiriéndome a mu. En ambos casos, mu. Luego, en la hipótesis nula, tengo que hablar de la población, del promedio poblacional. Acá en el ejemplo dice que esta empresa indica o ofrece o dice que sus focos tienen como una duración media de 800 horas, ¿no es cierto? Está garantizando de que duran 800 horas. Entonces, la hipótesis nula siempre es igual. Aquí, siempre van a poner igual, no van a poner 800. Igual a 800 horas. Eso dice el promedio poblacional. Luego se toma una muestra, se hace el estudio respectivo y se encuentra, dice, que en realidad esa vida promedio es 750. Observamos que aquí está ofreciendo 800, en la muestra se ha obtenido 750. Por lo tanto, la hipótesis alterna dice que mu es menor a 800. Eso estamos planteando. ¿Está bien? Hipótesis nula, mu igual a 800, hipótesis alterna, mu menor a 800. ¿Por qué digo menor? Porque en la muestra salió que es 750 horas. Hasta ahí estoy planteando mis hipótesis. Luego, el paso 2. En el paso 2 debo tomar en cuenta el nivel de significación. El nivel de significación me dice que alfa es igual a 0,01. Alfa igual a 0,01. Ahí. Ese es el paso 3. El paso 2. Estoy determinando mi nivel de significación. Luego, tenemos que ver ahora el estadístico, el paso 3, que se refiere al estadístico de prueba, ¿no es cierto? Paso 3. Aquí tengo el paso 3. Paso 3, ¿qué estadístico de prueba voy a usar? Dijimos que va a ser siempre Z. La fórmula X barra menos mu, sigma, sobre raíz de I. Esa es mi fórmula. Luego, reemplazo datos. Leyendo el problema, tenemos que la vida media de la muestra es 750 horas. Menos el poblacional, 800. También nos dan una desviación estándar en el problema que dice 120 dividido n. N nos dice que es 50, porque tomaron una muestra de 50 focos. 50, raíz de 50. Ahí entonces tenemos que hacer operaciones, ¿no es cierto?
hacemos las operaciones respectivas, restamos, tenemos que sacar la raíz, no se olviden hacer la división, la resta y otra vez división. Todo esto obviamente en la calculadora. Con Z nos hemos acostumbrado a que el valor de Z esté con 2 decimales, ¿no? Por lo tanto, el resultado vamos a redondear con 2 decimales. En este caso, Z me da negativo, ¿sí? Porque el creciente es mayor. Va a ser menos 2,95. Eso es lo que yo estoy obteniendo, ¿ya? Yo me imagino que alguno de ustedes también está trabajando o está comprobando el resultado. Menos 2,5. Ese es el valor de Z. Ahora, este valor de Z también le llaman Z sub C. Eso significa Z calculado, por si acaso. Z calculado. Acabo de obtener el Z calculado, que es menos 2,95. ¿Por qué es Z calculado? Porque he sacado una fórmula, ¿no? Por eso se llama Z calculado. Es menos 2,95. Pasamos al paso 4. En el paso 4 dijimos, el paso 4 es la regla de decisión. O sea, tenemos que dividir las dos zonas, aceptación y rechazo. Pero lo primero que debo hacer acá, dijimos, es obtener el nivel de, el punto crítico, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer, el valor crítico, punto crítico, etc. Ahora, ¿cómo hago eso? Para tener el valor crítico, debo trabajar con alfa, con el nivel de significación. ¿Qué es lo que hago? Para el valor crítico, digo lo siguiente. Como estoy trabajando con una cola, ojo, cuando trabajen con una cola, siempre aquí el símbolo va a ser menor o mayor, no hay más, ¿sí? En la hipótesis nula siempre es igual. En la hipótesis alterna, dependiendo del problema, aquí puede ser mayor o puede ser menor. Uno de los dos símbolos, por eso es una cola. Luego, cuando sea dos colas, les voy a indicar qué símbolo va acá. Por el momento tiene que quedar claro. ¿Es menor o es mayor? Ahora, como aquí es menor, entonces es una cola. Y lo que hago es lo siguiente. Trabajo con el nivel de significancia y digo, como es una cola, lo que voy a hacer ahora es, si se recuerdan, trabajo con esto, dijimos, de la mitad para un lado para el otro es 0,5. ¿Se recuerdan eso? El área. De la mitad para un lado para el otro lado es 0,5. Eso me recuerdo porque estoy con una cola. Y decimos lo siguiente. El valor crítico va a ser 0,5, el área de la mitad por un lado, menos 0,01. Menos alfa. Alfa, voy a restar alfa. Esto me da 0,49. 0,49, ojo, este 0,49 es área, 4 dígitos. Ahora busco en mi tablita. Debo hallar Z. 0,49 vamos a buscar acá. 0,49, el más próximo, ¿no? El valor más próximo a 0,49. O mejor si hallamos el valor exacto. 0,49, buscamos acá, 0,4898, siguiente 0,4905. Este es el que se aproxima más al valor de 0,4900. Ya tengo acá, tengo 2,33. Por lo tanto, digo, entonces, el área que estoy encontrando, que en realidad es el valor de Z. Z, T voy a poner, porque Z tabulado es 2,33. Z tabulado, ¿por qué? Porque con esta área estoy hallando esta Z de tablas.
Ya tengo Z calculado y Z tabulado. Ahora hago el gráfico. Seguimos en el paso 4. Ubicamos. Hacemos nuestra curva. Z me salió negativo el calculado. Por esa razón se dice que el gráfico, como es negativo, va a estar a este lado, ¿no? Cuando es positivo, el gráfico está a este lado. Ubico a este lado el punto crítico. El punto crítico es 2,3, pero como Z me salió negativo, voy a ubicar a este lado. Voy a ubicar el dato de menos 2,33. Menos 2,33. Y esto me indica zona de rechazo y zona de aceptación. Estoy dividiendo en las dos zonas. Luego debo ubicar el Z calculado. Menos 2,95. Menos 2,95 está por acá. Menos 2,95. Ya ubiqué el dato. En el paso 5. Paso 5, que es ya la decisión. Digo, mi Z calculado salió, pues, está dentro de la zona de rechazo. Por lo tanto, acá se rechaza la hipótesis nula. Estamos rechazando la hipótesis nula, ¿no? ¿Qué estamos rechazando? Que los focos tengan una duración de 800 horas. Estamos rechazando. Se cayó acá el dato. Estamos rechazando la hipótesis nula. Y por ende, acepto que la duración media de sus focos es menor a 800, ¿no? De esa manera se trabaja. Una aclaración también acá. El gráfico, aparte de que el signo negativo está a este lado, me indica que el gráfico está a este lado, también se tienen que basar en este símbolo, ¿no? Aquí dice menor, por lo tanto va a ser a este lado el gráfico. Si aquí fuese mayor, el gráfico sería a este lado. Tendría que ubicar el punto o el valor crítico. Entonces, el valor crítico es el que me divide a las dos. Bueno, si alguien tiene alguna consulta, jóvenes, sobre sobre la prueba de hipótesis de una cola, me vas a saber. Comentarles que la continuación de este capítulo lo voy a mandar en video y va a estar en la plataforma. Espero que todos estén entendiendo. Y si tienen alguna consulta, ya saben, lo hacen en la próxima clase, es decir, el próximo viernes, que nos vamos a estar conectando, ¿no es cierto?, para continuar con el capítulo. O si alguien tiene alguna duda, me lo puede decir ahora para aclarar. Ingeniera, buenas noches. Le habla Vladimir. Le comento que está súper borroso, no se ve muy bien las imágenes. No sé si lo puede subir en un PDF o algo. Ah, ya, voy a ver eso, por favor. Ya, gracias por la información. Lo voy a ver y a ver cómo soluciono esto, ¿ya? Ya, gracias, Vladimir. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ya, aparentemente todo está claro. Entonces nos estaríamos viendo el próximo viernes, por favor. Gracias por su atención, jóvenes. Listo, hija, hasta luego. Chao, que les vaya bien.